Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Vamos a predicar ahora, hermanos. Quiero dar un mensaje muy especial. Sé que todos los días, hermanos, deberían ser especial porque sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo todos los días con nosotros. Pero este día, hermanos, quiero hablar algo fundamental de nuestra fe. Y ahora, hermanos, quiero hablar acerca de la resurrección de Cristo. Debemos estar siempre, hermanos, gozosos de que nuestro Señor resucitó. La Escritura, hermanos, nos da claramente, o nos dice claramente, hermanos, qué fueron los eventos de su resurrección. Pero ahora quiero hablar, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, y la razón, hermanos, de su resurrección. El día de hoy, hermanos, quiero que pongan atención y espero que estén en su casa con sus familias escuchando este mensaje, porque es importantísimo, hermanos, conocer este tema. Es el fundamento, hermanos, de nuestra fe. Gracias a Dios, hermanos, Cristo resucitó. Gracias a Dios, hermanos, que Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra, morar entre nosotros, y estuvo dispuesto también, hermanos, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y así Él fue crucificado en la cruz, murió, pero las cosas, hermanos, no se quedaron ahí. También resucitó al tercer día, como dicen, hermanos, como habían dicho las Escrituras. Quiero que vayamos, hermanos, a un versículo. Antes de orar, vamos al versículo 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a empezar ahí, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos ahí al versículo 14. ¿Okay? Versículo 14. Dice así, hermanos: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, hermanos, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos a orar. Señor mi Dios, en este día, Señor, especial, Señor, te doy las gracias, Señor, porque usted resucitó, porque usted decidió entregar su vida por nosotros. Hoy en día, Señor, que estamos todos congregados a la misma hora, Señor, te alabamos y adoramos tu nombre. Señor, somos agradecidos por lo que usted hizo en la cruz por nosotros, Señor. Pero ayúdanos a ver esto, Señor, en las Escrituras. Danos más fe, Señor, y reconocer, Señor, como tus siervos, Señor, en la Escritura, como tus siervos, tus profetas, Señor, de antes, reconocieron tu resurrección, Señor, y que ibas a resucitar, Padre. Gracias, mi Dios. Ayúdame, Señor, a explicar este tema, Señor, y que es tan importante para aumentar, Señor, y así servirte, Señor, de una manera que te mereces. Gracias, Señor. Aclara mi mente y mis pensamientos, Padre, y perdona mis pecados, Señor. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, 1 Corintios 15:14 dice, 15:14, disculpe.
15:14 dice, y si Cristo no resucitó, hermanos, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, de nada hubiera servido lo que nosotros predicamos. Si Cristo no resucitó, hermanos, no tuviéramos esperanza. Si Cristo no resucitó, de nada hubiera servido, hermanos, querer obrar o hacer obras para el Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, no hubiéramos tenido reuniones, la congregación, la iglesia. No tuviéramos esperanza, hermanos. Pero por el hecho de que Él resucitó, tenemos todo. Ahora, hermanos, vamos a ver los testigos de la Escritura que nos hablaron o que nos hablan de su resurrección. Vamos a ver, hermanos, primeramente los testigos de que Cristo resucitó. Sabemos, hermanos, que confiamos en la Escritura, confiamos en la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que la Escritura, hermanos, es la palabra de Dios y es confiable, y podemos confiar, hermanos, en que es verdadera y fiel. Vamos a la Escritura, hermanos, y quiero que vayamos ahí a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y vamos ahí a ver, hermanos, algunos testigos que nos hablaron de la resurrección. Vamos ahí, hermanos, a Lucas, y vamos ahí al capítulo 24. Versículo 4. Dice ahí, hermanos, 24:4. ¿Lo tienen? ¿Ven? Dice ahí, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Los testigos, los primeros testigos que estuvieron ahí, hermanos, fueron los ángeles. Vemos el testimonio de los ángeles de la resurrección de Cristo. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 28:2. Mateo 28:2. Mateo 28:2. Dice ahí, hermanos, ¿lo tienen? Mateo 28:2. ¿Ven? Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Bueno, vamos a empezar el capítulo 28 desde el versículo 1. Dice ahí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque, ¿un qué? Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue, ¿qué? Crucificado. Entonces, hermanos, aquí vemos el testimonio de los ángeles. Vemos el testimonio de los ángeles de que Cristo había resucitado. Pero también, hermanos, tenemos otro testimonio. Y vamos a ir, hermanos, a Lucas 24:10. Vamos a ir a Lucas 24:10. Lucas 24:10. ¿Lo tiene, hermanos? 24:10. Dice así, hermanos.
eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos el testimonio no solamente de los ángeles, tenemos testimonio de las mujeres que dieron testimonio que Cristo había resucitado, que Cristo ya no estaba en la tumba, y ellos hablaron a los apóstoles. Entonces tenemos los ángeles y ahora tenemos a las mujeres como testigos. Vamos ahí, hermanos, a Mateo 28:4. Mateo 28:4. Mateo 28:4. Dice ahí, hermanos, Mateo 28:4. Y de miedo de él, ¿los qué? Los guardas temblaron y se quedaron como qué? Como muertos. Vamos a brincar el versículo 11, dice ahí. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían ¿qué? Acontecido. Entonces sabemos, hermanos, que los soldados también dieron testimonio de que Cristo había resucitado. ¿Okay? Ahora primero tenemos a los ángeles que dieron testimonio, después a las mujeres que dieron testimonio, a los apóstoles, y luego, hermanos, tenemos a los soldados que dijeron a los sacerdotes lo que había acontecido. Y ahora, hermanos, tenemos a los sacerdotes también ahí. Vamos ahí, hermanos, vamos a ver lo que dice ahí, versículo Mateo 28. Y vamos a leer otra vez, hermanos, el versículo vamos a ir desde el versículo 15, hermanos. Dice ahí, vamos a leer desde el 11, otra vez. Fíjense lo que dice. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho, ¿qué? Dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense, hermanos, hasta el día de hoy. Imagínense, hermanos, ellos pagaron, los sacerdotes pagaron a los guardas, hermanos, para que no dijeran nada, Y es por eso, hermanos, que muchos judíos hoy en día no creen, hermanos, en Jesús. Porque esto fue divulgado, hermanos, de que Cristo, hermanos, había resucitado, pero ellos creen en la versión, algunos judíos creen en la versión que los sacerdotes tenían, en que se habían robado el cuerpo de Jesús, pero otros, hermanos, creyeron, y se hizo una gran multitud de las cuales sí creyeron. Vamos ahí, hermanos, a 1 Corintios 15. Vamos ahí a 1 Corintios 15. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15. Y vamos ahí, hermanos, al versículo 4. Primera de Corintios 15, 4. Dice ahí, hermanos, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 otra vez, hermanos, 15:1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que Cristo resucitó y vemos el testimonio, primeramente, hermanos, de los ángeles. Luego vemos el testimonio, hermanos, de las mujeres diciéndole a los apóstoles lo que ellas vieron. También, hermanos, vemos el testimonio de los soldados y vemos cómo los soldados fueron pagados y obligados, hermanos, a mentir acerca de este hecho. Pero esos soldados sabían la verdad, que Cristo sí había resucitado. Vemos que los sacerdotes también sabían que era verdad, hermano, no más que ellos pagaron para que los guardas, hermanos, mintieran. También vemos, hermanos, que apareció también, hermanos, a la multitud, a multitudes. Vemos también, hermanos, que apareció a todos los apóstoles y Cristo se mostró. De hecho, hermanos, todas estas personas que lo vieron, esta multitud, hermanos, los apóstoles, los discípulos, todos los que vieron a Jesús, hermanos, incluso cuando lo vieron ascender, todos ellos, hermanos, estaban dispuestos y pagaron, hermanos, con su vida por esta verdad. Ellos no tenían por qué, muchos de ellos, hermanos, no tenían por qué ver muerto una muerte, hermanos, dolorosa por causa de una mentira. Pero como ellos sabían, hermanos, que todo esto era verdadero y ellos habían visto, hermanos, a Jesucristo resucitar y también lo vieron ascender, hermanos, y lo vio entre ellos, entonces, hermanos, ellos estaban dispuestos a morir porque sabían que esto era verdad. Sabemos que Cristo resucitó, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado y los apóstoles, los discípulos, hermanos, no hubieran visto este hecho, ellos no hubieran estado dispuestos a dar la vida por una mentira si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, nosotros no tuviéramos la seguridad de salvación. No tuviéramos la seguridad de salvación. Quiero que veamos ahora, hermanos, la razón por cual es necesario nosotros creer en la resurrección. Y quiero que veamos ahora, hermanos, la resurrección relacionada con nuestra salvación. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y sabemos, hermanos, que hubo testigos plasmados en las Escrituras, hermanos, por Dios, que nos dicen, hermanos, que Cristo resucitó. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Juan 5:13. Dice ahí, hermanos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis que en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice ahí, hermanos, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, gracias a la resurrección, hermanos, ahora nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. La Biblia dice, hermanos, aquí, Juan dice, hermanos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo resucitó, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener, hermanos, vida eterna. Y no nomás eso, hermanos, que nosotros estemos seguros que tenemos vida eterna. Dice ahí: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Eso es lo que nos da la vida eterna, hermanos. En nosotros creer en la resurrección de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya podemos saber, hermanos, está escrito aquí en la Biblia, hermanos, que nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Debemos estar seguros, hermanos. Este versículo claramente enseña, hermanos, que uno puede saber que es salvo. Nosotros podemos saber, hermanos, que somos salvos, que tenemos vida eterna, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y porque creemos en un Salvador que resucitó. Si no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe. Entonces no podríamos saber nosotros realmente si tenemos vida eterna o no. Pero gracias a ese hecho podemos saber, hermanos, como dice la Escritura, para que sepáis que tienes vida eterna. Ahora, es importante, hermanos, que uno sepa, que nosotros sepamos, hermanos, que nosotros somos salvos. Es importante, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Marcos. Vamos a ir a Marcos 8:36. Marcos 8:36. Gracias a Dios, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él hace, hermano, nuestra salvación posible. Marcos 8:36. Vamos a ir, hermanos, Marcos 8:36. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? ¿Y qué? Y perdiere su alma. Dice ahí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante ahí, hermanos, es que nosotros tengamos la seguridad de que hemos creído en el Salvador que resucitó. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esa seguridad de salvación, hermanos. Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo, hacer tantas obras, ganar tanto dinero, hermanos, darlo todo, hermanos, si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo? Si no creemos, hermanos, nosotros que tenemos vida eterna por el hecho de que Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo completó la obra, hermanos, de sacrificio, de muerte que nosotros merecíamos. Él lo hizo por nosotros. Pero tenemos que tener, hermanos, y lo más importante de nuestra vida, hermanos, es tener la seguridad de que somos salvos. Es necesaria la seguridad de la salvación, hermanos, para ser testigo eficaz que Dios quiere que uno sea. Si nosotros, hermanos, queremos ser testigos de Jesucristo, de salvación, nosotros debemos creer, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De nada sirve, hermanos, nosotros ir allá afuera y hablar de un Jesucristo que fue crucificado y fue sepultado y murió, hermanos, y fue sepultado, si acaso no hubiera resucitado. De nada serviría todo esto, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que resucitó. Y esto, hermanos, el creer nosotros esto, hermanos, o en nuestro corazón, podemos compartir otras personas, hermanos, para que otras personas puedan tener la misma esperanza, hermanos, que nosotros tenemos, que es la vida eterna, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber, hermanos, que nosotros somos salvos? ¿Cómo podemos saber que nosotros somos salvos? Fíjense, hermanos, vamos ahí a Juan 3:16, y muchos de ustedes conocen este versículo, hermanos. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice ahí, hermanos. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. Dice ahí, hermanos, el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
y ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el creer, hermanos, en este evento que pasó, hermanos, de su resurrección, eso nos da esperanza, hermanos. Pero el que rehúsa creer, hermanos, en el Hijo de Dios, el que rehúsa creer, hermanos, en este hecho, ya ha sido condenado, hermanos, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, es posible, hermanos, saber que nosotros somos salvos, porque la Escritura dice, hermanos, tenéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que somos salvos, para nosotros poder ser testigos fieles, hermanos, eficaces en esto. Si no creemos en esto, hermanos, si estamos yendo a evangelizar o a hablar a gente de Cristo, hermanos, si realmente nosotros no creemos en la resurrección, entonces no lo haremos, hermanos, con ese impacto que debería ser, hermanos, porque realmente no estamos creyendo en su resurrección. Es importante saber, hermanos, que somos salvos, porque así, hermanos, podemos ser testigos verdaderos, eficaces. Y podemos saber, hermanos, que somos salvos, hermanos, porque la misma palabra de Dios nos dice ahí, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahí, hermanos, a Juan 3:36. Juan 3:36. Juan 3:36. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, el que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá ¿qué? La vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es por eso, hermanos, que nosotros salimos, es por eso que nosotros hablamos con otras personas, hermanos. Porque sabemos, hermanos, de que las demás personas están llenas de la ira de Dios porque no han aceptado, no han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en las buenas nuevas de que Cristo resucitó. El que cree en el Hijo, hermanos, tiene vida eterna. Nosotros podemos saber que somos salvos, hermanos, por la palabra de Dios, por lo que nos dice la palabra de Dios aquí en la Escritura, hermanos. ¿Cómo podemos saber que es salvo, hermanos? Que somos salvos. Podemos saber, hermanos, primeramente por la palabra de Dios. Pero también podemos saber, hermanos, por la vida que nosotros vivimos. ¿De qué sirve, hermanos, nosotros? ¿O qué efecto tiene, hermanos, si nosotros creemos que Cristo resucitó, de que somos salvos, pero no vivimos de tal manera, hermanos, que nuestro Dios quiere? La salvación, hermanos, el creer en la resurrección, el creer en el Señor Jesucristo, el creer que Él vendrá por nosotros, hermanos, nos ayuda, hermanos, para nosotros santificar nuestra vida cada día, ir haciendo cambios, hermanos, que vayan a agradar a nuestro Dios. Pero podemos saber, hermanos, de que somos salvos, hermanos, por la palabra de Dios, pero también, hermanos, por la vida que nosotros vivimos. Somos salvos por fe, hermanos. Vamos a ir, hermanos, al Efesios 2:8. Efesios 2:8. Fíjense lo que dice, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice ahí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. En otras palabras, hermanos, nosotros no somos salvos por obras. No recibimos salvación por medio de las obras. La salvación se recibe por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero como ahora, hermanos, tenemos nuestra fe puesta en
puesta en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros, hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Sin embargo, hermanos, debemos vivir una vida cristiana ejemplar para que otros sean atraídos hacia Cristo por nuestro testimonio. Ahora, no solamente nosotros nos daremos cuenta, hermanos, nuestros cambios. No solamente nosotros nos daremos cuenta que nuestra fe ha aumentado, de que estamos obrando para el Señor. No solamente nosotros nos daremos cuenta, sino, hermanos, nosotros también seremos testigos eficaces, porque otros nos van a ver a nosotros y van a ver el cambio en nosotros, hermanos, de que nuestra fe es genuina. Otros observan, hermanos, nuestra manera de vivir para ver si ha habido un cambio. Debemos vivir de manera que puedan ver a Cristo en nosotros. Ahora, hermanos, no tratemos, con esto no tratemos de convencer a la gente por medio de nuestras obras, sino más bien hay que seguir a Cristo para que ellos mismos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, sean convencidos y atraídos a Cristo. Claro que ellos ven a nosotros, hermanos, pero ven que nosotros seguimos a Jesús. Nosotros no intentamos cambiar cosas o cambiar ciertas cosas para agradar a los hombres. Solamente nosotros, por creer en la resurrección de Cristo, por creer en nuestro Señor Jesucristo, hacemos o obramos para con Dios, y Dios se encarga de que ellos vean el testimonio y sean atraídos a nuestro Señor Jesucristo. No tratemos, hermanos, de usar la hipocresía para tratar de convencer a otros. No, hermanos, viva para Dios y deje que Dios se encargue. Si usted vive para Dios y yo vivo para Dios, hermanos, de seguro alguien lo va a ver. Y eso, hermanos, es ser genuino. Vamos a ir, hermanos, a Tito 3:8. Tito 3:8. Tito 3:8. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, y de la manera que Janes y Jambres... No es eso, hermanos. No es Tito. Vamos a ver a Timoteo. Esperemos ahorita. Samuel, ¿me buscas ese versículo? Dice así, hermanos, dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, ¿qué, hermanos? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Tienes el versículo? Tito 3:8. Tito 3:8. Se me hace que leí, hermanos. Sí es Tito 3:8. Estaba en Timoteo. Aquí está, hermanos. Tito 3:8. Sí es Tito 3:8. Yo estaba en Timoteo. Dice ahí, hermanos. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
a los hombres. Entonces, hermanos, primero tenemos los eventos, hermanos, que sucedieron y los testigos que nos dice la Escritura, hermanos, que vieron a nuestro Señor Jesucristo. Primero, hermanos, tenemos a los ángeles. Segundo, tenemos a las mujeres. Luego tenemos a los soldados. Tenemos a los sacerdotes, hermanos. Y tenemos a la multitud. Pero lo importante, hermanos, que quiero que entiendan con este mensaje, es si usted ha creído en esa resurrección. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo. Hay cosas que nosotros, hermanos, debemos recordar. Primero, hermanos, que hay un plan de salvación. Hay un plan de salvación. Debemos dejar, hermanos, de estar creyendo que nosotros podemos ir al cielo por causa de las obras y que Dios va a pesar las obras y que si tus obras son más, entonces vas a ir al cielo. No, hermanos, las cosas no son así. Hay un plan de salvación. Y vimos, hermanos, ya vimos los testigos, vimos, hermanos, por qué razón nosotros debemos saber y estar seguros de que somos salvos en la Escritura. Y en todo esto, hermanos, hay un plan de salvación. Es importante, hermanos, que entendamos claramente el plan de salvación. Vamos a ver, hermanos, en Romanos 3:23. De todo esto, hermanos, de todo lo que, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, hermanos, de nuestro Señor. Todo esto, hermanos, tiene una razón. Porque hay un plan de salvación. Dios diseñó un plan de salvación para nuestra vida. ¿De qué sirve, hermanos, que Cristo haya resucitado si hay personas que todavía no creen? Si usted no cree en el Evangelio. Si usted todavía no ha creído en esta resurrección. ¿De qué sirve, hermanos, si ganara todo y perdiera su alma? ¿De qué sirve, hermanos, haciendo tantas obras si usted todavía no tiene la seguridad de que usted ha sido salvo? Es importante, hermanos, recordar y saber que hay un plan de salvación. Si usted, hermanos, no ha sido salvo, si usted todavía no cree, si todavía está como que sí, como que no, hermanos, entonces usted necesita ser salvo. Hay un plan de salvación para usted. Y déjeme recordarle y decirle otra vez, hermanos, que la resurrección de Cristo, hermanos, nos dio esperanza. Y nos da esperanza a nosotros que hemos creído en el Hijo de Dios. Porque tenemos vida eterna según las Escrituras. Pero ¿qué de usted que no ha sido salvo? ¿Qué de usted que no ha creído en el Hijo de Dios? Y no estoy hablando, hermanos, de que ha creído en su religión. No estoy hablando, hermanos, de que ha creído en que usted hace obras buenas. No estoy hablando, hermanos, de que usted va a misa todos los domingos. O se congrega todos los domingos. No estoy hablando, hermanos, de que usted va a la iglesia y recibe la hostia y usted con eso cree que es salvo. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de la Escritura. Estoy hablando de que Dios tiene un plan. Estoy hablando, hermanos, de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, hermanos, al arrepentimiento. De eso estoy hablando, hermanos. No estoy hablando de ir hincado allá a hacer una buena obra o hacer una, ¿cómo dicen? Una manda para que Dios bendiga y nos ayude. No estoy hablando de eso, hermanos. Porque nada de eso viene en la Escritura. Eso lo trajeron los hombres. Eso es religiosidad. No estoy hablando, hermanos, en creer en una mediadora. Estoy hablando del que resucitó
de entre los muertos para darnos esperanza, para darnos vida eterna. De Él estoy hablando, de lo que habla la Escritura. Hay un plan de salvación, hermanos. Y es importante, hermanos, que usted entienda claramente el plan de salvación. No solamente podemos decir, bueno, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. ¿Y sabe por qué vive igual? Porque realmente no ha creído en Él. ¿Sabe por qué no se congrega? Porque realmente, hermanos, no han creído y no han tenido fe en Él. ¿Sabe por qué es difícil, hermanos, dar del todo a Dios? Porque realmente no hemos creído completamente en que Cristo vendrá por nosotros y pedirá cuentas de nosotros. Hay un plan de salvación, hermanos, para aquellos que no saben que Cristo resucitó y que murió por ellos. Muchos dicen, bueno, sí, Cristo resucitó porque cada año se celebra. Pero todos los días debemos recordar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los días, hermanos, debemos pedir que Cristo venga por su iglesia. Hay un plan de salvación, hermanos. Vamos a seguir Romanos 3:23. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Romanos 3:23. Cristo tuvo que morir por esta simple razón, hermanos. Romanos 3:20. Vamos a ir, hermanos, Romanos 3:10 primero, disculpe. Romanos 3:10. Dice ahí, hermanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto dice la Escritura, hermanos. No hay justo ni aun uno. No hay nadie, hermanos, que podamos ser, hermanos, justificados ante Dios por nuestros medios, por nuestras obras. Nadie, hermanos, puede ser justificado. Todos, hermanos, somos injustos. Dice, no hay justo ni aun uno. Debemos entender, hermanos, esa verdad que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. Y debemos entender, hermanos, primeramente que nosotros no recibimos justicia por medio de nuestros propios medios. Cristo tuvo que morir para pagar ese precio, hermanos, que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, para nosotros poder tener vida eterna. Vamos a ir a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos que pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero, no hay justo ni aun uno, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos entender eso. Debemos entender, hermanos, de que nosotros no somos justificados por las obras. De que nosotros, hermanos, somos pecadores como todos. Dice aquí, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos en esta condición. Las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador todavía se encuentran en esta condición. Ahora, hermanos, déjenme explicar esto. Todos somos pecadores y cuando somos salvos, hermanos, no quiere decir que nosotros ya no pequemos. No malentienda eso, hermanos. No malentienda esto. Esto a mí me ayuda a entender, hermanos, de que yo no soy o yo no puedo hacer nada para ganarme el cielo. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Está diciendo la Escritura, hermanos, que todos pecaron, todos pecamos, todos somos pecadores. No merecemos la gloria de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo,
Él dio ese sacrificio en la cruz, hermanos. Murió, fue sepultado y resucitó para que nosotros, hermanos, tuviéramos esperanza. Para que nosotros, hermanos, tuviéramos vida eterna en Él, en el sacrificio de Él. Y la Biblia dice muy claro, hermanos, que no hay ni justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y necesitamos, hermanos, acceso a Dios. ¿Cómo tenemos acceso a Dios, hermanos? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender primero, hermanos, de que somos pecadores. Todos somos pecadores. Los que hemos aceptado a Jesucristo, hermanos, somos pecadores redimidos con la sangre de Cristo, cubiertos por la sangre de Cristo. Pero si usted, hermanos, si usted, amigo, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, entonces, hermanos, usted no ha sido redimido, usted no ha sido cubierto con la sangre de Cristo todavía. Todavía, hermanos, está destituido de la gloria de Dios. Está bajo condenación por ser pecador. Por no ser cubierto por la sangre de Cristo todavía. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero los que han aceptado a Jesús son cubiertos con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Si usted, amigo, no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces quiere decir, amigo, que usted está en la condenación todavía. Dice ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos ahí, hermanos, a 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por los qué? Por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuanto una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. 1, hermanos, debemos reconocer, usted debe reconocer y debemos reconocer de que somos pecadores. 2, hermanos, debemos reconocer de que estábamos bajo condenación. 3, Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, si usted ha reconocido esto, vamos ahí a Juan 3:16. Juan 3:16. Dice ahí, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, ¿qué dice? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cristo murió por nosotros, y Cristo resucitó para darnos esperanza. Vamos ahí, hermanos, a Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice ahí, hermanos, mas a todos los que le recibieron. Algunos dicen, bueno, ¿qué es eso recibir a Cristo? Pues yo ya creo en Cristo, yo no necesito recibirlo, nada. Pues la Escritura dice, hermanos, que es necesario que le recibamos. Es necesario, hermanos, que nosotros creamos en Él. De la manera que la Escritura nos dice. Dice ahí, hermanos, mas a todos
los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, si recibir a Jesús, si creer en Jesús, hermanos, nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Si no somos hijos de Dios. A eso lo dejo de tarea eso. Y es por eso, hermanos, es necesario que nosotros recibamos a Jesús. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, entonces, créame, no ha sido, o no ha hecho, o no se le ha dado potestad de ser hijo de Dios todavía. Reconozca que es pecador. Reconozca que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Reconozca que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por usted. Reconozca que Cristo resucitó y que nos dio esperanza. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Crea en su verdad. Crea en el Señor Jesucristo. No en mediadoras, no en otros mediadores. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombres. Es Jesucristo, hombre. Mas a todos los que le recibieron. Y por último, quiero decirle, hermanos, por último, la Biblia no enseña, hermanos, que el cristiano es perfecto. Más bien que el cristiano no es, más bien es que el cristiano es un pecador salvo por gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. De acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. No somos perfectos. Simplemente creímos en el perfecto. Y Él nos dio acceso al Padre para poder pedirle al Padre, para poder orar al Padre y tener una relación con el Padre. Por medio de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso quebró la pared, la barrera que había entre Dios y nosotros. No es posible, hermanos, ser perfecto en esta vida. Pero la perfección vendrá cuando seamos recogidos de esta vida a la presencia de nuestro Dios. Le animo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no ha creído esta verdad, le animo a que usted acepte a Jesús. Que vaya a un rinconcito, que vaya a su cuarto, que vaya a una parte y reconozca que es pecador. Reconozca que Cristo es el único camino. Dígale a Jesucristo que le salve. Dígale a Jesucristo que le dé vida eterna. Dele gracias que Él murió en nuestro lugar. Dele gracias y crea en su resurrección. Porque eso, amigo, le va a ayudar a que usted pueda vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y que usted también espere el momento glorioso en el cual nosotros también esperamos. Y eso es cuando Cristo venga. Cuando Él, hermanos, se llegue a las nubes y venga por nosotros. Y Él recoja a todos los que hemos creído en Él. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Porque Él resucitó. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te doy, Señor.